Bueno, voy a hablar en español, entonces necesitamos Canal 2. Buenos días con todos y con todas. Buenos días, señoras, señores jueces, compañeros, compañeras. Yo voy a dar una visión como muy breve de cómo estamos entendiendo los derechos de la naturaleza y cuáles son algunos criterios que invitamos a nuestros compañeros jueces a tomar en cuenta el momento de presentar y el momento de recibir los diferentes casos. Lo primero que quisiera decir es que efectivamente entendemos los derechos de la naturaleza desde tres perspectivas. La primera, como una expresión multidisciplinaria en donde confluyen tanto las ciencias humanas como las naturales y en donde logramos encontrar en todas estas ciencias que tienen nuevas lecturas en la actualidad, formas de completar un conocimiento sobre la naturaleza, en donde logramos que la geografía no solamente sea la descripción de los paisajes, sino que recoja y que incorpore la vida de los pueblos, en donde encontramos que la historia no solamente recoja hechos, sino que reconozca todo aquello que está inscrito en el barro, inscrito en la piedra, en donde logramos que, por ejemplo, la arqueología no solamente sea el relato de las huellas humanas, sino que encontremos las expresiones de esa arqueología en el comportamiento de los animales y de las plantas que ahora nos permiten tener tanta información sobre nuestra propia historia como seres humanos. Encontramos que es un ejercicio profundamente multicultural que nos permite dialogar entre culturas y ahora hemos empezado con este ejercicio al permitirnos escuchar de las palabras, de la sensibilidad, de la forma de interpretar el mundo de los pueblos indígenas. Pero los derechos de la naturaleza no solamente vienen de una matriz indígena, vienen de una matriz mestiza, vienen de una matriz en donde están las diferentes corrientes y los diferentes pensamientos. Finalmente vemos que los derechos de la naturaleza nos permiten colocar tanto estos aspectos materiales de la existencia, tanto aquellas necesidades de nosotros como seres humanos de vivir de la naturaleza, pero también estas relaciones existenciales con la naturaleza. Los seres humanos no solamente necesitamos cosas materiales, necesitamos también de los aspectos sensuales, estéticos, espirituales de la naturaleza. Entonces son tres elementos que nos permiten entender que la naturaleza tiene que ser vista desde estas distintas fuentes. Ahora, vemos que la naturaleza tiene fundamentalmente elementos de liberación, elementos liberadores en el sentido de que cuando hablamos de derechos de la naturaleza no solamente estamos hablando de temas legales, tienen un fuerte componente legal, por eso ahora tenemos un tribunal para recibir casos que no son recibidos en otros tribunales, pero de todas maneras que tienen un componente legal, pero tienen también elementos y han servido y están funcionando mucho como un elemento de movilización de los pueblos y como un elemento educativo. Un elemento educativo que nos permite recuperar nuestra capacidad de fascinarnos por la naturaleza. ¿Cómo no fascinarnos de la naturaleza si, por ejemplo, sabemos que el camarón mantis reconoce 12 colores, además de la luz polarizada, mientras nosotros, los seres humanos, solo reconocemos 3 colores? Entonces, ¿cómo no vivir y pensar en la naturaleza con un poco más de humildad? Ahora, nosotros que hemos venido trabajando en el tribunal durante estas diferentes sesiones, queremos llamar la atención sobre el hecho de que hay riesgos, como en todo ejercicio del derecho, hay riesgos con los derechos de la naturaleza. El derecho no es solamente un elemento que permite la movilización o que permite la defensa de los derechos. El derecho también es un mecanismo coercitivo y también hay actores o sectores que pretenderán utilizar al derecho de una manera perversa, si cabe la palabra. Han habido históricamente muchas tendencias alineadas en la conservación, por ejemplo, que han pretendido desconocer derechos colectivos y que han pretendido pensar que la conservación
está fracturada con la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos, de las poblaciones que viven ligadas a esto. Y creo que hay que estar muy atento para evitar que en ese ejercicio, por ejemplo, empresas que pretendan arrogarse el papel de ser las salvadoras de la naturaleza, no pasen y no ejerzan estos derechos provocando nuevas formas de desposesión, nuevas formas de agresión contra las poblaciones, sobre todo contra los pobres del planeta. Nosotros tenemos en el Ecuador, que ya existen los derechos de la naturaleza, ya algunas huellas de preocupación de la posibilidad de utilizar mal estos derechos. Entonces nosotros tenemos, y aquí está nuestra invitación a nuestros señores y amigos jueces, que pensar profundamente que estos derechos no tienen sentido si no se los piensa desde la interdependencia de los derechos, si no se los piensa de la mano con los derechos colectivos, de la mano con los derechos económicos, sociales y culturales, de la mano con los derechos humanos. Es decir, es todo un conglomerado de derechos el que debe permitirnos avanzar para defender verdaderamente la naturaleza y sus derechos. Esta visión fracturada que permitió en algún momento de nuestra historia, para muchas, inclusive corrientes de izquierda, despreciar de alguna manera los temas de la conservación, no nos puede pasar a nosotros ahora, al revés, es decir, ahora no nos puede pasar, no podemos pensar que los derechos de la naturaleza nos sirvan solamente para la conservación. No, los derechos de la naturaleza nos tienen que servir para liberar a los pueblos, nos tienen que servir para construir justicia, para desarrollar las capacidades de autosuficiencia de los pueblos, para desarrollar soberanía alimentaria, para cuidar las semillas, para cuidar territorios, para cuidar derechos humanos. Esto es un elemento que nos parece muy importante reflexionar antes de iniciar una audiencia como estas. Finalmente, quería mencionar solamente que estamos proponiendo que se tomen en cuenta como criterios básicos para nuestros distintos procesos. Primero, obviamente, partimos del hecho del derecho a la existencia, el derecho a la existencia de las comunidades que son parte de la naturaleza, pero también de los lagos, también de los ríos, también de las montañas. Poner mucha atención en los casos a todo el proceso, a lo que se llaman los ciclos vitales, es decir, ser capaces de entender que los diferentes procesos de destrucción o de devastación de la naturaleza no son solo localizados, sino que intervienen en ciclos vitales, intervienen afectando estructuras, es decir, son problemas que tenemos que verlos en toda su complejidad y tratar de reflexionar y de insertarnos en estas dinámicas analizando todos los temas que tienen que ver con las libertades de las comunidades, las libertades de los seres humanos, pero también las libertades de los animales, también las libertades de las plantas. Aparte de entender estos derechos de la naturaleza de una manera compleja, nosotros aspiraríamos a que en los distintos casos avancemos encontrando claramente cuáles son las demandas que estamos haciendo a los estados nacionales, demandas de respeto, demandas de protección y por lo tanto de precaución, demandas de reparación, es decir, cuando hay casos que seamos capaces de por lo menos delinear algunas de las demandas en términos de reparación para poder recuperar estos espacios. Y también situar qué es lo que planteamos en relación a las empresas. A esas empresas a las que debemos limitarles el poder, sino desmantelarlas. A esas empresas a las que les debemos exigir condiciones de respeto y esas empresas que tienen que obedecer y someterse a los regímenes a los regímenes nacionales y a los regímenes de derechos colectivos y territoriales. La última, nosotros hacemos una invitación para que seamos conscientes que estamos iniciando un camino con los derechos de la naturaleza y que los pasos que vamos a dar son pasos determinantes. Deben ser pasos fuertes, deben ser pasos que nos acerquen a las luchas históricas de los pueblos y deben ser pasos que nos permitan ser muy agudos, muy incisivos con todos estos procesos de destrucción, de despojo, finalmente de devastación de la naturaleza. Gracias.